Hoy, en el marco de la Expo Universum 2022, vamos a presentar la conferencia Energía, Transición Energética, Ingeniería y un futuro profesional a cargo de Laima Clemas. Laima es ingeniera biomédica de la primera cohorte de la Universidad EIA ICES, ingeniera mecánica de la UPB, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EAFIT, magíster en Ingenierías Renovables de la Universidad Técnica de Berlín y candidata a doctorado en Ingeniería en la Universidad EIA. Laima tiene cerca de 20 años de experiencia laboral en diferentes campos que iniciaron con la gerencia de proyectos, con un simulador de ambulancia, que fue su trabajo de grado, y continuaron con el mantenimiento, producción en Sofasa, ingeniería en Indisa, que ahora es Hatch Colombia, y desarrollo de proyectos y nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas líneas de negocios, y finalmente vuelve a la ingeniería y proyectos, pero todo relacionado con sistemas de energía renovable, eficiencia energética y análisis financieros. También probó el emprendimiento y la creación de nuevos negocios hace unos 15 años, con una firma de ingeniería familiar. Gracias a sus servicios de consultoría, la conocieron en ISA, donde trabaja desde el año 2018 en el equipo de desarrollo de negocios de energía, el cual pertenece al área de planeación y estrategia, y área creadora y promotora de nuevas líneas de negocio para ISA y sus empresas. Muchas gracias por la presentación. Ahorita aquí tras bambalinas inclusive estaba comentando que yo suelo ser un personaje algo tímido a ese respecto de cuántas cosas he estudiado y he hecho, ¿cierto? Pero que a veces es importante mostrarle a la gente lo que uno ha tenido la oportunidad de estudiar y en qué trabajar. No para chicanear, sino tal vez como para mostrar que hay muchas cosas que uno está en potencial o potencialidad de hacer, desarrollar, en fin, ejercer, ¿cierto? Y a veces tenemos ciertos estigmas que yo creo que parte de esta conversación que vamos a tener hoy es que le dicen a uno, las mujeres de pronto con la matemática y la ingeniería y la física y ese tipo de cosas no la vamos. Y uno dice, no, qué pena, eso no es verdad. O sea, también podemos hacer muchas cosas muy bacanas, ¿de acuerdo? O sea, en un mundo que cada vez está más disparado tecnológicamente y hay mucho por hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la regla de juego aquí en esta presentación, y que siempre usualmente hago es, uno, yo no soy capaz de quedarme quieta en un punto, entonces les va a tocar seguirme todo el rato por aquí encima del auditorio, ¿cierto? En esta, perdón, aquí, ¿cómo decimos a esto? Gracias, muy bien, y la otra es cuando tengan preguntas y quieran hacer algo en cualquier momento, simplemente levanten la manito o dicen, oye, tengo una pregunta, Laima, y listo, y paramos la presentación en el momento. Les voy a mostrar ciertas cosas, que no se trata solamente que yo les diga, aquí está, y ustedes me van a decir, sí, señora, no. Si tienen algo que también quieran preguntar o no están de acuerdo, pueden decirlo, oye, yo no comparto esa posición por X o Y motivo, ¿sí? Creo que en la vida lo más importante es aprender a tener argumentos y saber defender sus posiciones, siempre y cuando también tengan una base detrás de ello. Entonces, la charla de hoy o la conversación de hoy que vamos a tener, le puse el título de Energía, Transición Energética, Ingeniería y un futuro profesional. Ok, y entonces vamos a arrancar aquí. Energía, ustedes lo dijeron, ¿cierto? Es la capacidad de realizar un trabajo. ¿Y qué trabajo más grande que uno levantarse muy temprano para tener que hacer ciertas funciones? ¿Cierto? Ay, perdón, me excuso. Entonces, la energía, de acuerdo, a mí me la pueden dar por libro, la capacidad de realizar un trabajo, súper. Lo que decía, es una propiedad física de las cosas, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y cuando hablamos de que se transforma, efectivamente es eso, ¿cierto? O sea, la energía, cuando yo pregunto en otras partes, inclusive a mis estudiantes de universidad les digo, oiga, defíname qué es energía, tienen serios problemas para hacerlo, porque es una cosa que la sentimos y tenemos digamos, como una descripción muy técnica de ella, pero al final uno dice, sabe que yo la energía la siento como se transforma, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, o nos levantamos con poca energía como este pobre tipo de la derecha, o nos levantamos con muchísima energía. Ahorita lo decías tú la primera, que es lo que hacemos recargarnos en la noche. Listo, ¿y cuántos tipos de energía conocen ustedes? Pero la primera que tenemos, ¿cierto? Y la razón de tener generalmente un embalse, una represa, es que yo construyo un muro muy grande para almacenar agua, ¿cierto? Para guardar agua. Esa agua que yo estoy almacenando es como una batería gigantesca, así como la que tienen ustedes de los celulares. Listo, almaceno energía. Y dependiendo de la altura que yo tenga, eso le llamamos energía potencial, ¿cierto?
Luego, ¿qué me sigue dentro de este circuito? La que ustedes tanto estaban gritando y están muy cinéticas, todas gritando energía cinética. ¿De acuerdo? Ya es el movimiento del agua hasta aquí. ¿Qué nos sigue? La energía mecánica, ¿cierto? La que tenemos aquí. Llega esa agua a gran velocidad, entra con la turbina. Yo ahorita estaba viendo aquí con la rectora en las exposiciones de los proyectos que hicieron, vi varias que hicieron Pelton, ¿de acuerdo? Con las cucharitas y todo el cuento. Entonces llega ese chorro de agua, mueve esas cucharas, generamos una energía que es mecánica, ¿sí? Luego, ¿qué sigue de allí? Tenemos una energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esas cucharas que ustedes tienen está conectada a un generador, ¿de acuerdo? Y de ese generador, pues finalmente tenemos lo que es la energía eléctrica que sale aquí por las redes. Bien, vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué tipos de energía identifican ustedes aquí? Térmica, súper bien. También, entonces miremos, tengo una energía química que está, por ejemplo, en el carbón, que está, por ejemplo, en la madera, que puede estar en los pellets de biomasa que ustedes tienen, muchas cosas, ¿cierto? De ahí la paso, digamos, aquí a un boiler, ¿de acuerdo? A un quemador, a ver si me chun, donde yo le aplico, ¿cierto? O sea, aplico calor y tengo una energía que es térmica. Y con esa energía térmica, ¿yo qué voy a hacer? Agüita que pasa por este circuito, ¿cierto? La voy a calentar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que ese flujo que antes era agua, ¿de acuerdo? Se convierte en vapor, ups, y ese vapor se va a mover aquí a través de esta tubería teniendo movimiento y por ende tengo una energía cinética que llega nuevamente a una turbina, ¿cierto? Que funciona con vapor y también va a girar, se va a mover y vamos a generar otra vez más energía. Aquí tengo pues otra energía mecánica como tenía en el anterior caso y aquí tengo lo que es el generador, energía eléctrica y ella sale por todas las redes a cada una de nuestras casas, aquí el auditorio, y eso es lo que nos permite tener todo lo que tenemos hoy en día. Ok, ¿qué saben de cambio climático? Entonces, miren ustedes, el mundo está dividido. Hay gente que cree que el cambio climático es simplemente mentira. Hay otros que pensamos que es muy real y que fue ocasionado por culpa de la actividad humana. ¿Sí? Entonces, les hago otra pregunta. ¿Han escuchado? Ustedes han estado en esta feria todo este tiempo y todo el año trabajando en temas de energía. Hay dos palabras que son transición energética y transformación energética. ¿Son lo mismo? No, listo. ¿Qué es transformación energética? Listo, entonces vamos a aclarar una cosa aquí. Cuando yo hablo de transformación energética, ustedes dirán, o sea, es decir, aquí todos vemos energía eléctrica aparentemente, ¿cierto? Pero cuando ustedes andan en sus vehículos, en sus carros, cuando vienen para el colegio o vienen en el bus escolar o los traen sus padres, ¿hay qué tipo de energía estamos utilizando? ¿Eléctrica o energía química? Química, ¿que viene de quién? De los combustibles fósiles, ¿cierto? Y estoy generando emisiones. Resulta que yo también puedo hacer generación térmica para generar energía eléctrica, que fue el segundo caso que les mostré, que son con plantas a gas, con plantas a carbón, etcétera. Resulta que todo eso, ¿cierto?, genera emisiones. Ahorita les voy a mostrar más adelante una grafiquita donde les muestro un poco la historia de cómo ha sido la energía, vamos a ver, pero ahí con eso les explico tal vez un poco el concepto de transformación energética y transición energética. Pero una transformación energética, al menos para mí, miren ustedes, esta es una foto de Medellín, donde tenemos de esos días hermosos, donde todos podemos respirar el aire más puro, ¿cierto? O sea, estoy siendo irónica. Esto está completamente contaminado, lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que queremos buscar realmente? Para mí, transformación energética es esto. Pasar de combustibles fósiles, ¿cierto? De andar de todo lo que es básicamente quemando carbón, quemando gasolina, quemando de todo, a generar energía. Y ahorita ustedes dijeron, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, ¿cierto? Son todas formas de generación de energía que no emiten emisiones. Y por ende, pasamos de una cosa que tenemos contaminación a algo más limpio, ¿cierto? O sea, yo ojalá quisiera poder tener la potencialidad de ver un futuro así, donde todo esté electrificado, ¿cierto? Donde yo no tenga que depender de la gasolina, ni del carbón, ni de nada que sea fósil para tener energía, para estar viendo esto de aquí. El mundo entero, para que ustedes también tengan cifras, sobre todo para las más grandecitas, ¿de acuerdo? Son números que uno, como dice un compañero mío en ISA, números de gerencia. Y tenemos algo que se dice así, o sea, hay como una especie de distribución o de Pareto. El 80% de la energía del mundo, ¿de acuerdo?, es de tipo térmica, o sea, derivado de fósiles. El 20% restante es energía limpia. Ese es el problema que tenemos. Y cuando yo hablo de energía térmica me refiero que es con lo que nos transportamos, con los que movemos mercancías, ¿cierto?, con lo que volamos, con lo que van los barcos, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, en Colombia, nuestra matriz energética
A ver, las más grandes ¿qué me pueden decir? ¿La matriz energética en Colombia es limpia o no es limpia? Sí, la matriz energética en Colombia, en general, vuelve y juega. 80% es térmica y me explico por qué. De esa térmica son los vehículos con los que nos transportamos, los camiones, los aviones, los barcos. Y una pequeña parte de esa energía térmica, también tenemos plantas de generación eléctrica térmica, que son a gas y que son a carbón. Que esa es la pequeña minoría que tú comentabas ahorita, de que tenemos como un 10%, 20% térmico instalado en potencia en Colombia. Entonces, claro, cuando yo miro esa matriz, es muy claro, espero, que no es limpia. Pero cuando yo miro la matriz energética eléctrica de Colombia, uno sí dice, usted tiene toda la razón, entre el 70 y el 80% de la energía es hidroeléctrica. Hay un pequeño porcentaje, alrededor ahora del 15 más o menos, 20%, que es entre eólica y solar, y una pequeña componente ya muy chiquitico de térmica. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando con la transformación energética? Salirnos de toda esa cosa que es térmica, ¿cierto? Y tratar de ojalá de irnos para el lado eléctrico, es decir, que nuestros vehículos no funcionen con motores a combustión interna, sino que funcionen ¿cómo? ¿Cómo deberían de funcionar los vehículos? Eléctricos, con baterías, ¿cierto? Y ojo, no solamente con baterías, ahora hay una cosa que que está súper bonita y saliendo importantemente en el país y en el mundo que se llama hidrógeno. ¿Todas han escuchado el hidrógeno o no? El hidrógeno es la molécula más pequeña del universo, ¿cierto? También la de mayor cantidad también. Y resulta que estamos viendo, o sea, de repente el mundo, a raíz de muchas cosas que están pasando geopolíticamente hablando, miren ustedes, no es solamente hablar de ingeniería, es hablar también de otras cosas alrededor de eso, o sea, cultura general que llama uno. O sea, saber qué pasa políticamente, saber qué pasa socialmente, qué pasa de todo. Tenemos una guerra ahora, Ucrania-Rusia, ¿de acuerdo? Que eso también está catapultando muchas otras cosas, incluida que Europa empieza a tener problemas ahora a final de año para poderse mantener caliente durante el invierno. ¿Por qué? Porque lo hacen a partir de gas. Entonces, una gran cantidad de cosas están presionando a que el mundo diga, ¿sabes qué? Además del gas metano, existe el hidrógeno. Y yo con el hidrógeno también puedo generar energía eléctrica, ¿de acuerdo? O sea, es un poco raro, pero lo puedo hacer, o sea, con electrolizadores y demás, entonces puedo lograr este mundo que estamos buscando aquí. Continúo. Esta grafiquita de aquí, ¿cierto? Es una que nos dice cómo se está comportando, o sea, qué estamos consumiendo en el tiempo. Probablemente más de una de ustedes ya lo conoce, ¿cierto? Pero antes, digamos, de la máquina de vapor. ¿Quién inventó la máquina de vapor? Nada, bueno, listo. Yo creo que les va a sonar el apellido Watt. Listo, señor Watt o Watt, como lo quieran pronunciar. Y entonces, a partir de la máquina de vapor, chicas, listo, antes de la máquina del vapor, nosotros ¿cómo nos movíamos? ¿Cómo iba a la ciudad? ¿Cómo? A caballo. O sea, yo digo en Dodge patitas, ¿cierto? O sea, como el chistecito. O sea, Dodge, para las que no saben, es una marca de autos. Claro, tirados a caballo, o inclusive tirados por, ¿cómo se llama? Por bueyes, por vacas. Hasta aquí los indígenas, digamos, en este lado del mundo se encaramaban en una llama y andaban en llama. Otros andaban en avestruces, qué sé yo. O sea, había muchos otros medios, pero generalmente era uno mismo, ¿cierto? Con la máquina de vapor, ya el ser humano no se tiene que transportar por sus propios medios, con su propia fuerza, su propio trabajo. Recuerdan que trabajo es la palabra clave de energía. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Se empezaron a crear las primeras locomotoras, entonces ya eran por trenes, los primeros vehículos, combustión interna, quemando carbón para generar vapor para que se pudieran mover, ¿de acuerdo? Y de ahí, del 1800, realmente, ¿cierto? O sea, en este punto, si ustedes miran, aquí tenemos biomasa tradicional, es decir, yo quemo, por ejemplo, el bagazo de la caña, la leña que tengo, y sigue siendo todavía una fuente de energía para muchas personas en el mundo, sobre todo para las personas con escasos recursos económicos, ¿sí? Luego entró el carbón. El carbón realmente fue un combustible, ¿de acuerdo? Y aquí en este año, o sea, más o menos en los 1800, es donde uno empieza a decir, tuvimos una transición energética, ¿sí? Pasamos de Dodge patitas a empezar a quemar carbón para podernos mover. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? El ser humano, a veces, ¿cierto? Por querer hacer bonito, hace feo. Y toda esa gran cantidad de carbón que hemos estado quemando desde el año 1810 en adelante, ha generado emisiones de CO2 y otras cosas más adicionales, que es lo que nos está generando el cambio climático, ¿sí? Miren ustedes qué más nos pasó aquí. Aquí vemos también que tenemos petróleo. Petróleo viene a ser más o menos como el 1850. Ahorita les muestro la siguiente grafiquita, la voy a poner aquí al lado mientras tanto, para ir hablando. O sea, ustedes aquí ven otra grafiquita que es por tipo de fuente de energía en el tiempo, ¿cierto? En el eje X en el tiempo es del 1800 al 2016. ¿Y qué porcentaje consumimos de ese energético?
Entonces miren ustedes que en el 1800 todo era biocombustibles, es decir, biomasa, lo que tenemos aquí a la izquierda. Todo, ¿de acuerdo? Entró el carbón, que es la línea gris, ¿cierto? Y miren ustedes el impulso que tuvo la línea del consumo del carbón hasta el 1900. O sea, todo se volteó de biomasa al carbón. Y aquí ya empieza a ser como combinadito, como quien dice 50-50, 50% carbón, 50% biomasa. Pero cuando yo quemo biomasa también genero emisiones de CO2. Quemo carbón, emisiones de CO2. Mejor dicho, lentamente nos fuimos cocinando a nosotros mismos a lo que nos está pasando hoy en día. Que yo no hablo de calentamiento, sino que yo hablo de un recalentamiento del mundo. Listo, sigamos aquí con la curvita de la izquierda. El mundo por varias otras cosas, entonces aparece el petróleo, luego se empieza a sacar el petróleo, se encuentra y dice, wow, tiene más energía que el carbón, es más fácil de sacar, es líquido, lo tengo que transformar, ¿de acuerdo? Es más sencillo, más barato, ¡tun! Nos volteamos para el petróleo. Y muy tímidamente por allí empezamos a decir el gas. El gas yo creo que está muy de moda, de pronto para las más grandes, ¿cierto? Yo creo, y los papás son los que han estado escuchando que Colombia, pues vamos a tener un tema que por política puede que dejemos de seguir explotando petróleo, dejemos de explotar las reservas de gas natural, pero el gas se le considera como el energético de transición, ¿sí? El que nos va a permitir pasar de toda esa quema de combustibles sucios a pasar al mundo electrificado que les pinté ahorita muy bonito, ¿sí? Y miren qué es este verde de aquí, ¿qué creen ustedes que es este verde de aquí? Pero díganlo con ganas, ¿Reno qué? Eso, listo, muy bien. Entonces las renovables que me hablan ahorita de solar, eólica, ¿por qué digo que lo digan con ganas? Porque para acá es hacia donde viene el mundo. Acá en renovables es donde muchas de ustedes, espero, encuentren un sitio donde poderse desarrollar profesionalmente y laboralmente. Hay muchas cosas para hacer. Necesitamos gente que haga. ¿Listo? Entonces tenemos, y aquí una que no me gusta mucho y por eso me la brinqué adrede, nuclear. Yo tengo mi pelea interna con la nuclear, pero no las voy a sesgar, ¿cierto? O sea, ese será otro tema de cafecito por fuera. Ok, entonces, viniendo para acá, esto es lo que les explicaba ya pues de lo que es del carbón. Luego tenemos lo que es el tema del petróleo, los primeros pozos, Miren ustedes que tenemos una cosa muy interesante y es que es el crecimiento, ¿cierto? Lo que llamamos unas curvas exponenciales. Aquí en el año de 1960, 1970, ¿qué pasó en el mundo? Porque miren ustedes, veníamos consumiendo muchísimo petróleo y de repente frenamos en seco. ¿Qué sucedió? Ojalá fuera eso. ¿Qué pasó por allá? Una manito levantada muy tímida. ¿Qué pasó? No, ese cuento me lo han echado desde que yo tenía la edad de ustedes y siempre dicen, o sea, hace ya mucho rato, y siempre dicen, no, se nos va a acabar el petróleo, saca el petróleo. Y siempre encuentran más petróleo. ¿Saben qué pasó? Una guerra nuevamente, ¿cierto? Una guerra en el Medio Oriente, entre lo que fueron los países, los Emiratos Árabes, contra Israel. Se metieron ahí en una tremenda pelea, mejor dicho, perdieron los otros, ganaron los israelitas, pero el caso fue que los árabes en retaliación nos cerraron el chorro de la llave del petróleo. ¿Qué pasó en ese momento? El petróleo, ya no era barato, se volvió carísimo. Hubo gente literalmente parados en las estaciones de servicio de gasolina sin poder tanquear sus carros. Y fue precisamente esa época, para que la tengan presente forever, donde se levantó un grupo de gente y dijo, no más con el petróleo. Vámonos de verdad con el tema de las energías renovables, vámonos con el tema de biomasa, vámonos con el tema solar, vámonos con el tema de eólica, de geotérmica, de undimotriz. ¿Qué es undimotriz? ¿La que alguien la dijo? De las olas. Esto no la enfoqué donde estabas, pero súper bien. Undimotriz, energía de las olas, mareomotriz de las olas, ¿cierto? O sea, una gran cantidad. Ok, entonces, eso es lo que empezamos a tener, ¿cierto? Y miren ustedes que la curvita aquí verde es la hidro, y si se dan cuenta, la hidroeléctrica a nivel del mundo uno esperaría que ojalá también tuviera un crecimiento exponencial. ¿Por qué no es exponencial el crecimiento de la energía hidroeléctrica en el mundo? ¿Cierto? Así es, hay lugares donde no hay agua y además de todo no tenemos la geografía para poder hacer lo que hicimos como en Hidroituango. Entonces nosotros aquí en este lado del mundo estamos muy tranquilos y diciéndole que todo el mundo es hidroeléctrica porque la vemos por todas partes, pero esa no es la realidad del mundo. La gran mayoría no cuenta con ese recurso que sí tenemos. Y además de todo tenemos otros temas que empiezan a presentarse en los proyectos que son los temas socioambientales. Es decir, pónganse ustedes en los zapatos de otra persona que de repente le dicen, vamos a construir una hidroeléctrica. Y yo llevo viviendo, la persona que estoy allí, llevo viviendo 30, 50 años o 100 años de mi familia ya parqueados, y de repente me aparece un fulano y me dice, vamos a hacer una hidroeléctrica, te tienes que ir de aquí.
Es complicado, ¿cierto? O sea, uno siempre acostúmbense que en los problemas siempre hay que verlo desde los dos puntos de vista, del mío y del otro. ¿Sí? Ahorita les dejo participar más ratico, para que nos podamos adelantar, porque más, si no se me va a ir larga la presentación. Entonces, de pronto la hidroeléctrica, ya esos proyectos grandes como Hidroituango, yo tal vez pensaría, es mi opinión, no vamos a ver más en Colombia y seguramente no vamos a ver más a este lado del mundo. Puede que pronto en Asia, en China sobre todo, puede que sí se den. De hecho, la represa más grande del mundo está en China, se llama Tres Gargantas, y todos hemos hablado de que hay un mito que dice que esa masa de agua que pusieron allí tan grande cambió un poco el ángulo de la Tierra, y es verdad, sí sucedió. O sea, nuestras intervenciones sí tienen ciertas consecuencias, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué más tengo aquí para comentarles? Las azulitas, gas natural, que es lo que les comentaba pues ahora, ¿cierto? O sea, también sigue creciendo. Y luego tenemos bueno, entonces listo. Cuando estamos hablando de transición energética y de cambio climático, ¿de acuerdo? Lo que queremos hacer es esto que está aquí, descarbonizar el mundo. Por eso les preguntaba, ¿cómo queremos que sean nuestros vehículos ahora? Eléctricos, listo. ¿Cómo queremos que nuestra generación de energía sea? Eléctrica. ¿Y cómo queremos que sea? Por renovables, ¿cierto? O sea, no queremos algo que nos genere más CO2, no queremos más fuentes sucias, queremos fuentes limpias. Bueno, entonces aquí nuevamente me perdonan, pero y los ingenieros tenemos que mirar números y nos toca a veces aguantarnos estas grafiquitas, pero esta por lo menos tiene colores y está bonita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí a la izquierda? El consumo de energía en el mundo. ¿Saben ustedes cuánta energía se consume en Colombia en el año? ¿Cuánto? Es más, les hago la pregunta, ¿ustedes saben cuánta energía consumen en su casa? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Quién dijo sí? Levanta la mano y me va a decir cuánto fue. Yo sí les puedo decir, en mi casa yo consumo mucha energía, yo me consumo 328 kilovatios hora mes, es bastante. Y con lo que estaba costando la energía también. ¿Sabe por qué les hago la pregunta? Porque es importantísimo uno saber cuánta energía yo me estoy consumiendo. Porque cuando uno le dice, yo consumo mucho, consumo poquito, la gente no sabe, y lo único que me dicen es que yo empecé a pagar mucha plata y por ende yo consumo mucho. No, no necesariamente, ¿sí? La tarea que les dejo, cuando lleguen a su casa, díganle a sus papás, venga papi, mami, muéstrame por favor la cuenta de servicios de EPM y ven y miremos, ¿sí? Cuánta energía me estoy consumiendo yo en el mes. Y de esa energía, ¿cómo es la tarifa? ¿Cuánto me están cobrando por generación? ¿Cuánto me cobran por transmisión? ¿Cuánto me cobran por distribución? Y van a empezar a entender cómo funciona un poquito del tema, ¿sí? Importante estar uno muy enterado con eso. Ok, ¿cuánto consumimos en Colombia? Alrededor de 70 teravatios. Para que ustedes se den un orden de magnitud. Yo les dije ahorita, yo me consumo 328 kilovatios. Ok, ¿un megavatio cuánto es? ¿Mil qué? 1000 kilovatios. ¿Qué sigue después del megavatio para arriba? Un gigavatio. ¿Un gigavatio cuántos son? 1000 megavatios, 1.000.000, ¿cierto? De kilovatios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un teravatio? 1000 gigavatios. Listo, o sea, para que se den cuenta cuántos ceros empiezo a tener yo para la derecha en energía. O sea, lo que nosotros nos consumimos en Colombia es una cosita de nada respecto al mundo. ¿De acuerdo? Nosotros no somos un país muy industrializado. Pero ese es número de gerencia que se lo deben de saber. Si yo vuelvo y les pregunto, ¿cuánto consumimos en Colombia? Gracias, muy bien. Listo. Ahora, potencia instalada de energía en Colombia. ¿Qué pasa con todos los materiales en el mundo? ¿Será que nosotros tenemos un mundo con recursos infinitos? No, es finito, ¿cierto? ¿Y qué está empezando a suceder? ¿Las baterías de sus celulares son de qué tipo? ¿De litio, de plomo? Litio. ¿Sabe cuál es la única batería de plomo que ya estamos acostumbrados a ver? La del arranque del carro. Listo. Los computadores, sus celulares, la de los vehículos eléctricos son de litio. Eso es simplemente porque tiene mayor densidad energética, ¿de acuerdo? En volumen yo puedo meter mucha energía en un volumen muy pequeño. Por eso es mejor que las de plomo. Entonces, ¿qué está empezando a suceder? O sea, te voy a responder tu pregunta. ¿Qué pasa cuando la batería se acaba? Pasan dos cosas. De aquí viene un tema que se llama economía circular. Listo, entonces miren ustedes, nuestra economía, voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Nuestra economía siempre ha sido lineal. Yo extraigo el recurso, lo transformo, lo utilizo, lo desecho. Listo, en economía circular lo que yo hago es no desecharlo. Eso que antes yo mandaba al relleno sanitario, lo tiraba, le doy un segundo uso. Entonces, en las baterías, por ejemplo, resulta que en los vehículos no es que la batería no sirva, la batería sí sigue sirviendo. El problema es que se descarga muy rápido o no me da la cantidad de energía que yo quiero tener. Entonces, ¿qué hago con ella? La pongo en soluciones, por ejemplo, para mi casa. Entonces, yo me llevo esa batería del vehículo eléctrico, coloco un sistema fotovoltaico en mi casa,
pongo un cargador de batería aquí, conectado con estas del carro, y tengo un sistema que me sirve para, o sea, solar para generar energía y baterías que vienen de los vehículos para almacenarla cuando yo la necesito en la noche. Y la siguiente pregunta es, oye, pero me acabas de decir que las baterías se siguen agotando. Entonces, ¿qué hago después cuando ya no me sirve para eso? Siguiente proceso de la economía circular. Desbarato la batería, saco las celdas, miro qué celdas están buenas, las llevo para otro lado y hago nuevamente una batería que va a funcionar a medias, pero es más barato que hacerla nueva. Listo. Lo demás, lo que no me sirve, ya sí me va a tocar mirar cómo lo reciclo y para qué me va a servir. ¿Sí? Y cuando yo digo de reciclar, significa que ese material que yo tengo guardado en la batería, ese litio que está contado, que es finito, ¿de acuerdo? Yo ya no lo tengo que explotar en una mina por allá en Bolivia, en Argentina, en China, en Estados Unidos, en Ohio, no. Ya simplemente ese litio lo saco de esa celda, reciclo esa batería, saco el material y puedo volver a producir una batería nueva desde el principio. Listo. Entonces, el litio se va a acabar. No es que se vaya a acabar, sino que vamos a tener un pequeño problema. No va a ser suficiente para todos. ¿Sí? Entonces, aunque yo haga ese proceso de reciclaje que estaba explicando aquí, aún así, si la gente sigue diciendo yo me quiero pasar para vehículos eléctricos y quiero más cosas eléctricas y todo es con batería de litio, la cantidad de litio que tenemos en el mundo de pronto no nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar allí en ese momento? Vamos a tener que buscar otros materiales que nos puedan dar las mismas prestaciones de litio para almacenar energía. Y eso ya está pasando. ¿Sí? Hay muchos otros materiales para eso. No sé si te respondí a satisfacción tu pregunta. ¿Quedas tranquila con eso? O sea, quedamos tranquilos de que podemos buscar otras soluciones. De eso se trata. El problema es que la humanidad muchas veces, ¿sabes qué nos pasa? Cuando tenemos la papa caliente, los adultos, que somos a veces como tontos, no hacemos la pregunta que tú acabas de hacer, que es muy lógica. Y es, oiga, ¿qué pasa si se me acaba esto? Llegamos al punto en que se acaba y ahí empiezo a tratar de encontrar la solución. Esas son las preguntas que hay que hacerse antes de que yo tenga el problema. Eso es tener la mente abierta y brillante. Muy bien. Ok, entonces estaba en que somos 70 teravatios y miren ustedes cuáles son los números que vamos a tener en el futuro. Este de aquí es un futuro normal si no nos electrificamos. Este de aquí es un futuro si nos electrificamos. Básicamente, ¿qué quieren decir? Que si aquí tenemos 20.000 teravatios hora en el año y pasamos a 40.000, aquí estamos pasando como a 50.000. Es decir, de cualquier forma estamos duplicando la cantidad de energía eléctrica que vamos a necesitar. ¿De dónde va a salir toda esa energía eléctrica? De las renovables. Así todo, yo cogiera y bombardeara el mundo no es suficiente. Entonces miren ustedes que va a tener que hacer muchas instalaciones eólicas, muchas instalaciones fotovoltaicas, ojalá hagamos más hidroeléctricas y ojalá, miren lo que les dije ahorita, no me gusta la nuclear, pero prefiero la nuclear a la que es de carbón. El potencial natural que tenemos aquí, hay sitios muy buenos y mejores que lo que tienen en Europa. Que pasa que hemos sido lenticos para entrar y entender que tenemos ese recurso, y hay otras cosas un poquito más complicadas detrás de eso, ¿cierto? Pero Colombia tiene un potencial espectacular para generación eólica y para generación solar. Yo creo que eso ustedes ya también lo han discutido durante todo este año. Bueno, entonces, continuemos. Potencia instalada eléctrica en Colombia. Es decir, ¿cuánta potencia tenemos? Esos también son datos de gerencia que hay que tener en la cabeza cuando uno trabaja en energía. Entonces ya saben que nos consumimos ¿cuánto en energía? ¿70 qué? Listo. ¿Y cuánta potencia tenemos instalada? ¿Quién levantó la manito? ¿Cuánta? No, eso es muchísimo, pero tenemos 17 gigavatios. Listo, 17 gigavatios son 17.000 megavatios. Entonces, pero buen intento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Miren ustedes cuánta se espera tener en potencia, ¿cierto? No lo tengo aquí instalado en el mundo. Entonces, miren lo que tenemos básicamente al 2016 en todas estas fuentes de aquí, ¿cierto? Incluida carbón, nuclear, solar, geotérmica, petróleo, etcétera, concentrado, concentrated solar power y otras más, ¿cierto? Aquí tenemos casi como, ¿qué diría yo? Como 6.000 gigavatios en todo el mundo. Miren ustedes, y yo les dije, Colombia tiene ¿cuántos? 17 gigavatios. 17 contra 6.000. O sea, eso es una diferencia grandota. Si ustedes si quieren pueden dividir 6.000 entre 17, él le da la cantidad de veces de lo que sería Colombia representado en el mundo en potencia instalada. O sea, también somos una cosita muy chiquita. Pero miren ustedes lo que les quiero indicar finalmente esta gráfica. Esto azul de aquí y esto amarillo de aquí. ¿Qué creen que esas son qué tipo de fuentes? El amarillo generalmente. Muy bien, ¿y azul? Eólica realmente, listo. Y miren ustedes,
¿Cuánta eólica tenemos instalada en el país más o menos en este momento o en construcción? Como 400 megavatios, 600 megavatios y probablemente vamos a tener 1000 dentro de poco, pues en unos cuantos años. Fotovoltaico, ¿cuánto tenemos instalado en Colombia? Como unos 200 megas, ¿cierto? Y miren, yo les estoy hablando aquí de 8.519 megavatios en solar, 6.044 megavatios en eólica. Yo espero que me estén copiando la dimensión de lo grande que va a ser esto. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde va a salir toda la gente para poder hacer esas instalaciones que vamos a necesitar? O sea, tengan eso presente, ¿cierto? Ok, me sigo por aquí. Entonces aquí las voy a aburrir un poquito, no mentira, les voy a contar algo de lo que es como vemos nosotros en ISA, el tema transición energética. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que transformación energética es pasar de lo sucio a lo limpio, ¿cierto? De fósiles a renovables. Y la transición energética es cómo logramos ese cambio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Ustedes cómo hacen para hacer transición energética de fósil a limpio? ¿Cómo pasamos de lo sucio a lo limpio? El gas, transición. ¿Y eso que el gas genera emisiones o no? Listo, entonces yo espero que sea una transición rápida, pero es preferible el gas al carbón, de acuerdo, contamina menos. ¿Qué más? ¿Cómo me paso de lo sucio a lo limpio? ¿Cómo hago esa transición? Absolutamente de acuerdo, no puede ser. Es con hidrógeno que también ayuda. ¿Por qué? Porque el hidrógeno me puede servir como un combustible para quemarlos en los motores así del carro. Yo en vez de tanquear gasolina, puedo tanquear hidrógeno. Y puedo utilizar un motor a combustión interna para poderme mover. O puedo utilizar el hidrógeno para tener un electrolizador y generar energía eléctrica para la batería y moverme eléctricamente. Hay muchas cosas, claro, y si yo dejo todas esas baterías tiradas así en el aire, claro, eso termina contaminando de una manera u otra. Pero si se hacen procesos de reciclaje, no hay problema. El tema es que la gente tiene que ser consciente de poner las baterías para que las podamos reciclar. Hemos intentado campañas educativas para que la gente cambie su mentalidad, ¿de acuerdo? Pero miren ustedes, hay un tema interesante con el ser humano. Una vez tenemos metida una idea en la cabeza, es difícil salirme de ese concepto. No se trata de convencer al otro de que yo tengo la razón. Sí, hay que mirar más bien, él en su creencia de que no existe el cambio climático, más bien como le doy como decimos nosotros, la comba al palo y hago que él sin querer queriendo haga cosas buenas que son para él y para todos los demás, sin tener que tratar de convencerlo, porque eso a veces es perder el tiempo literalmente, pero uno puede hacer, pues, cierto, otro tipo de acciones diferentes, pero es muy difícil. Yo aquí solamente les quería comentar que en ISA, cierto, nosotros vemos el cambio climático, básicamente nosotros lo entendemos, o sea, donde yo trabajo, como que se debe por el efecto de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y tenemos una consecuencia, que son los efectos, digamos, en el clima que estamos viendo, que son extremos. O sea, tenemos inviernos más largos, veranos más calientes, ¿cierto? Ya no sabemos cuándo cultivar, o sea, esta cosa se volvió loca. En mi época uno decía abril, lluvias mil. Hoy en día ya no sabemos cuándo va a parar de llover o cuándo vuelve a arrancar, ¿cierto? Y dentro de este tema, de lo que hablamos de hacer, evitar esas emisiones, ¿cierto? Es donde nosotros tenemos temas de mitigación. Y es donde decimos, ok, ¿cómo hago para que la gente se electrifique? Entonces, por ejemplo, yo aplico, ahorita yo les hacía la pregunta, ¿cómo hago para pasar de eso sucio a eso limpio? Entonces, ¿qué hago? Aplico eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Listo, o sea, y eficiencia energética, yo le diría así como le decía un profesor mío en Alemania, la mejor eficiencia energética es aquella energía que yo no me consumo. Entonces, por ejemplo, yo salgo de una habitación y apago la luz. ¿Por qué? Porque mucha gente sale y la deja prendida, eso es un consumo de energía innecesario. ¿Sí? Entonces, esos son principios de eficiencia energética. Y si yo no me consumo esa energía, significa que yo no la estoy jalando de la red, no la estoy generando. Y si no la estoy generando, significa que de pronto tengo una planta térmica apagada. Entonces, estoy generando menos emisiones de CO2. Ok, eficiencia energética, ¿qué más puedo hacer? Generación limpia, ¿cierto? Por renovables. Ya también hice generación limpia, ¿qué más puedo hacer? Tratar de que la industria que utiliza combustibles fósiles utilice, por ejemplo, hidrógeno o se electrifique en la medida de lo posible. Es decir, por ejemplo, hornos que funcionan a gas o a carbón, que ya funcionen eléctricos, así como la estufa en la casa, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer si ya he hecho todo eso? Sistemas de captura de carbono. ¿Qué son sistemas de captura de carbono? De acuerdo, o sea, finalmente yo tengo un mecanismo que lo que hago es chupar ese CO2 de la atmósfera y lo transformo en piedras,
en grafeno, en cualquier otra cosa, pero lo saco de la atmósfera. Entonces estoy limpiando el aire de una manera u otra. Es que lo que estoy haciendo es descarbonizar el aire. ¿Sí? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Bueno. Esta de aquí simplemente es para decirles pues, que es como un poco también lo que nosotros hacemos en ISA. Ustedes saben que yo genero energía y la transmito, ¿cierto? Y luego de que la transmito, ¿qué hago con ella? ¿Cómo es el sistema, cómo es la cadena logística de la energía? Generación, transmisión, ¿qué sigue? Distribución. Listo, ya llega a mi casa y cada vez que bajo es un nivel de voltaje más bajito. Resulta que para poder hacer todo ese tema que estamos hablando de parques eólicos, de, no sé, de sistemas fotovoltaicos, de geotérmica, de acuerdo, la transmisión va a ser importantísima y fundamental en todo ese proceso si queremos un mundito más limpio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto simplemente era para decirles que miren ustedes, aquí tengo, estos se llaman diagramas Sankey, yo creo que algunas de ustedes lo han visto. Entonces, aquí tenemos unos elementos, ¿cierto? Unas fuentes de energía y aquí tenemos las mismas fuentes de energía. La diferencia es cómo se distribuyen. ¿Y en qué se distribuyen? Para transporte, para construcción, para la industria. Y miren ustedes que por aquí muy tímidamente aparece el hidrógeno. Sin embargo, aquí el hidrógeno ya es una fuente más importante, más grande. La transmisión se vuelve fundamental para montar toda esta cantidad. Miren la renovable aquí lo chiquitica que es y miren lo grande que es para el 2050. ¿Sí ven la diferencia? En la curvita verde, lo gordito, verde fosforescente o verde pollito, no sé cómo llamarle. Entonces, ahí estamos. Eso es lo que hay allí. Bueno, ISA, no sé si conocen a ISA, pero ISA pues somos los que hacemos la transmisión, ¿de acuerdo? Y estamos prácticamente aquí en todos estos puntitos que ustedes están viendo, con ganas de entrar aquí. Y nuestra idea precisamente es poder hacer ese puente, ser ese habilitador entre todos los que están queriendo hacer una transición energética, ¿cierto? O sea, de conectar todas esas plantas generadoras al sistema integrado, ¿cierto? O sea, bajar esas emisiones de CO2. Bueno. ¿Qué negocios? De pronto para las que estén aquí ahora sí buscando futuro profesional. Y esto es la parte más divertida y con esto prácticamente ya cierro la charla. ¿Qué hago donde yo estoy trabajando en ISA? Ahorita les decían, yo trabajo en nuevos negocios. ISA solamente hace transmisión de energía, ¿sí? Pero en mi equipo dijimos, venga, además de transmisión de energía, ¿qué más podemos hacer? No nos limitemos solamente a la transmisión de energía, ni al tema de vehículos, porque también tenemos carreteras, ni al tema de datos, porque también damos internet, ¿de acuerdo? Ustedes tienen internet porque parte de nosotros también lo ponemos allí. Entonces uno dice, venga, trajemos cosas bacanas, trajemos sistemas de almacenamiento, trajemos sistemas de baterías, ¿sí? Trajemos sistemas de hidrógeno. ¿Qué más, cómo más podemos almacenar la energía? ¿Cómo más pueden almacenar ustedes la energía, niñas? Además de baterías y hidrógeno, ¿cómo más pueden almacenar energía? Entonces hay sistemas de almacenamiento gravitacionales, ¿de acuerdo? Yo puedo poner un peso, así como el reloj cucú, yo pongo la energía en un punto para que lo suba y luego cuando él baja me mueve el mecanismo y genero energía. O sea, hay muchas formas de hacerlo y todo eso lo trabajamos aquí en el equipo. ¿Qué más hacemos? La conexión precisamente a esos parques grandotes que estamos hablando. Venga, conectemos todos estos renovables en Colombia, en Latinoamérica. Es más, conectemos continentes, ¿cierto? Pasemos energía de América a Europa, de Europa a Asia. O sea, eso es todavía un poco más loco, pero eso también está dentro del trabajo. ¿Qué más hacemos? Sistemas energéticos distribuidos. Por ejemplo, en ISA no les haríamos las instalaciones para las casas, pero sí pensamos, venga, para la industria, para el sector comercial, ¿cierto? Para los centros comerciales, para las empresas grandes, todo eso lo estamos mirando y haciendo, no solamente fotovoltaico, sino eólico, biomasa, biogás, geotérmica, todas esas cosas que ustedes han estado mirando y trabajando, en eso es en lo que ya también estamos en mi equipo haciéndole. Nos falta gente para poder llenar toda esa cantidad de trabajo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, niñas, transición energética e ingeniería. Todo esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Es gente que vamos a necesitar. Básicamente el dato es, mírenlo aquí, necesitamos 122 millones de personas para poder hacer que esa fotico que yo les mostré del futuro verde, que me lo imaginé super play y que vi que a algunos les causó algo de sensación ver esa imagen, se pueda dar. 122 millones de personas en el mundo. ¿Cuántas personas somos en Colombia? 50 millones. ¿Ustedes se imaginan 2 veces o 3 veces el país de colombianos trabajando en temas de transición energética, de renovables, de almacenamiento, de vehículos eléctricos, de biocombustibles, de cosas limpias? Eso es mucha gente, ¿sí? Entonces allí también tenemos esto para acá. Chicas, les decía al principio, siempre nos han dicho que en la ingeniería es una carrera muy de hombres, ¿sí? Que las mujeres de pronto por allí no van. Les voy a mostrar 4 casitos
al menos de mujeres que personalmente me han parecido históricamente muy interesantes. Mi favorita, yo no sé si ustedes la han escuchado mencionar alguna vez, Hipatía de Alejandría. Era astróloga, matemática, física, fue profe también, música, inventora, ¿cierto? Ustedes entenderán que en la época de los griegos ella realmente fue un hito y fue una sensación, o sea, ella fue una rockstar completa. O sea, esta vieja era tremenda. O sea, en un mundo gobernado literalmente muy por los hombres, ella fue considerada de tú a tú, de igual a igual. Tuvo un final en mi concepto muy triste. Una muerte a veces por ideologías y pensamientos tontos que somos un poco tolerantes. Pero una mujer tremenda, un muy buen ejemplo para aquellas que no la conozcan. Por favor, denle una miradita a la historia de ella. Les voy a mencionar otras que tal vez ustedes nunca han oído mentar, pero Ada Lovelace nació en el siglo prácticamente XIX, ¿sí? Y fue la persona considerada en el mundo después de, ¿cierto? 100 años antes de que se inventaran los computadores. Ella ya había desarrollado una forma de hacer programación de computadores. 100 años antes de la invención del computador. ¿La conocían? ¡Ah! ¡Qué emoción! No, este público está súper culto. Edith Clarke. ¿La conocen? Ay, no, pero ¿qué es esto? No, me mataron la presentación. Estas niñas están tremendas, voladoras. Ahí está en el título, ¿cierto? O sea, ella hizo una calculadora realmente, pero hizo muchas otras cosas y otros inventos también adicionales. Además de todo, ella trabajó para General Electric, si no estoy mal, y además de todo fue considerada la primera ingeniera, ¿cierto? Electricista, debería decir yo, del mundo. O sea, eso tiene de por sí varios méritos. Esta mujer, ¿la conocen? Hedy Lamarr. O sea, esto es como de la generación de mi mamá, pero ella era una actriz, una diva, ¿cierto? O sea, esta señora tenía de verdad la elegancia que ustedes quieran del mundo, espectacularmente bella, actriz de Hollywood, pero ¿saben qué? Ella fue la que realmente todos tenemos celulares gracias a lo que ella hizo de su tema de encriptación de señales. Si no es por lo que ella hizo, el trabajo que tenemos, no tendríamos lo que tenemos hoy, incluida la red Wi-Fi, ¿cierto? O sea, una cantidad de cosas. Y era una mujer supremamente bonita. ¿Saben qué era lo que ella decía? Que le aterraba vivir en un mundo que lo único que veía era su belleza y no le miraban su inteligencia. Pero tesa la vieja. O sea, estos son cosas que no son cualquier inventico, son inventos que han cambiado literalmente el mundo. Entonces vuelve y juega, señorinas. Para mí, ¿cierto? Y aquí para cerrar, esto lo voy a leer en inglés y por ejemplo para las más chiquitas no sé cómo estamos en inglés aquí, pero bueno, voy a decir así. Some says engineers save the world, while the other says engineers destroy the world. And my conclusion is engineers rule the world, because they can choose to save it or to destroy it. Traducción, de pronto pues no sé cómo estamos, ¿cierto? Pero la traducción aquí es, algunos dicen que los ingenieros pueden salvar al mundo, mientras que otros dicen que los ingenieros pueden destruirlo. Mi conclusión es que los ingenieros gobernamos el mundo, lo manejamos, lo mandamos, ¿sí? Porque podemos elegir entre construirlo o destruirlo. ¿Cuál prefieren ustedes?